Hola nenes, buenos días, bienvenidos a su primera clase de filosofía virtual. Espero que se estén portando muy bien, que estén juiciosos, tomen apuntes de lo que voy a decir. Igual este video queda disponible para que lo pausen o lo pongan las veces que sea necesario para que les quede bien claro el tema. Hoy vamos a terminar nuestro ciclo de filosofía existencialista con el padre del existencialismo. Se le llamó así a Jean-Paul Sartre porque él dedicó su vida y obra a predicar, replicar, pensar, escribir, divulgar todo el existencialismo que podía venir a su cabeza. Él es un filósofo del siglo XX, muy famoso no solamente por su pensamiento filosófico, sino por sus obras literarias, y también por ser el esposo de Simone de Beauvoir. Quizás la hayan escuchado, es una feminista de élite que se hizo famosa por varias de sus obras, pero además que pasó a la historia por su frase: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Este es un tema que abordaremos después, pero por el momento nos vamos a centrar en su esposo, Jean-Paul Sartre. Vamos a exponer de manera general el pensamiento de este filósofo por medio de tres de sus frases más célebres. La primera de ellas es: la existencia precede a la esencia. ¿Esto qué significa? Imagínense que han decidido construir una silla. Antes de construir esa silla, tienen muy claro su propósito, o sea que es sentarse. Y pase lo que pase, tenga la forma que tenga o el color que tenga, el propósito de esa silla es sentarse. Después la construyen y resulta que ahí le dan su esencia. Ahora esa silla existe en el mundo para sentarse. Y para Sartre, esta o cualquier otra cosa que no tenga conciencia, que no piense por sí misma, que no sea capaz de pensarse a sí misma, es lo que él va a decir que es un ser en sí. Entonces el ser en sí tiene claramente un propósito, pero no tiene conciencia, no se puede pensar a sí mismo ni puede pensar su relación con los otros objetos o con el mundo. Por otro lado, el ser para sí es un ser que tiene conciencia, que a diferencia de una silla puede pensarse y que vive para sí mismo, que no tiene un propósito definido, sino que en su camino de vida, en su existir en el mundo y en su relación con los otros, puede darse su propósito por medio de su conciencia y sobre todo por medio de sus acciones, de sus decisiones y sobre todo sus actos. Para Sartre, Dios no tiene nada que ver en este aspecto. Los hombres fuimos arrojados al mundo, arrojados a la naturaleza, y no puede haber un Dios que nos dé un propósito de manera externa, sino que venimos al mundo en busca de nuestro propósito. Y esto es con la total libertad que tenemos en nuestra existencia. Dios no puede existir, primero porque no nos da un propósito, y segundo porque si existiera, tendríamos que estar ligados a las limitaciones que ponga Él a nuestra libertad, por ser el Ser Supremo. En cambio, como no existe, al menos en la filosofía de Sartre, tenemos la libertad absoluta de gozar nuestra libertad. En este sentido, los seres humanos primero existimos y después, por medio de nuestra libertad y de nuestras acciones, le damos un propósito o un sentido a nuestra vida, es decir, que nos creamos una esencia. Esta es la primera frase célebre de Sartre, que la existencia precede a la esencia, es decir, que nosotros venimos primero a la existencia y después, por medio de nuestras decisiones y por nuestros actos, nos damos una esencia, nos damos un propósito, un sentido. La segunda frase célebre de Sartre es que el hombre está condenado a ser libre. Resulta extraño que dentro de la misma oración estén las palabras condenado y libertad, pero resulta que para Sartre, desde el momento en el que fuimos arrojados al mundo, es decir, condenados a existir como estamos existiendo, de venir a este mundo, estamos obligados a elegir, estamos llamados a la libertad. Por eso, los seres humanos, al menos para Sartre, somos pura libertad, el fundamento de todos los valores. Somos una libertad radical, porque no hay ninguna fuerza fuera de nosotros que pueda guiarnos, que pueda orientarnos a lo que debemos hacer. Por eso Sartre dice que nadie, ni Dios, ni el gobierno, ni la sociedad, ni nuestros padres, nadie, ni nuestros profesores, nadie, absolutamente nadie, puede decirnos cuál es el propósito de nuestra vida o puede elegir por nosotros. Es una cosa que es solamente nuestra. Nuestro propósito, nuestra existencia, nuestra esencia, es una cosa que solamente nos compete a nosotros mismos. Pero pilas que esta libertad también produce angustia. Angustia sobre todas las posibilidades que tienen para elegir. Imagínense que hoy van al helado. Bueno, hoy no porque estamos en cuarentena. Cuando se acabe la cuarentena vamos por un helado. Y en la heladería nos dicen que solamente hay un helado de chocolate. Pues está bien, comemos helado de chocolate. Eso no nos genera angustia porque realmente no tenemos nada que elegir. Pero al siguiente día volvemos y resulta que hay 5000 helados diferentes.
hay 5000 sabores diferentes, pero solo podemos elegir uno. Nos vamos a ver en un problemota gigante porque solamente entre tantas posibilidades podemos elegir una sola. Eso nos va a generar angustia. También se pega un poquito a lo que vimos con Kierkegaard, que la angustia es el vértigo de la libertad. Sartre recoge un poco eso, pero le da un tinte distinto y dice es que si elegimos un solo sabor de helado, quizás reflexionemos y digamos, bueno, elegí chocolate, pero me hubiera gustado más el de brownie o me hubiera gustado más el de maracuyá. Siempre, en todas las decisiones que tomemos, nos vamos a arrepentir, porque nos quedará la incertidumbre, el sinsabor de saber que pudimos haber elegido otra cosa que hubiera sido mejor para nosotros. Eso es la angustia para Sartre. Bien, entonces el hecho de que nosotros estemos condenados significa que hay algo que no pudimos elegir, y es nuestro ser, nuestra existencia. No pudimos elegir eso, fuimos arrojados a la existencia, así nomás, sin pensarlo, sin decidirlo. Pero estamos condenados a la libertad, porque en medio de esa libertad podemos darnos una esencia, podemos moldear nuestra existencia, darnos un propósito, darnos un sentido. Y aquí es donde viene una cosa que Sartre dice, que nosotros en esas decisiones las convertimos en acciones, pero más que acciones son reacciones. Es decir, que nosotros siempre estamos en una inconformidad, porque como lo dice Sartre, y esta es la tercera frase célebre de él, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Nosotros vamos a hacer de nosotros mismos lo que ya hicieron otras personas, la sociedad, el gobierno, las creencias religiosas, de nosotros, incluso antes de que nosotros pudiéramos elegir. Bien, entonces la tercera frase célebre de Sartre es esa. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esto significa que Sartre puede entender que hay cosas sobre las que nosotros no pudimos elegir, que es lo que hicieron de nosotros. Por ejemplo, nuestro lugar de nacimiento, nuestra raza, nuestra familia y con ello nuestra crianza, nuestro sexo, nuestra figura física, bueno, incluso quizás de alguna manera nuestra personalidad. Esto es lo que los demás han hecho de nosotros, que ya estaba configurado cuando nosotros vinimos arrojados a la existencia. Sin embargo, en esa existencia que ya nos fue dada, así nomás, tenemos cosas sobre las que sí podemos elegir, como nuestro lugar de residencia, nuestra ocupación, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra vocación, en fin, nuestros gustos. Son cosas con las que nosotros nos adueñamos de nuestra propia existencia. Entonces, en conclusión, Sartre nos invita a ejercer nuestra libertad, a ser responsables de ella, porque tenemos que comprender también, y Sartre lo dice, que en nuestra libertad no solamente somos responsables por nuestra propia existencia y nuestra propia esencia, sino sobre la esencia de los demás. Todo lo que nosotros decidamos o elijamos hacer por medio de nuestra libertad afectará de cierta manera la libertad de los demás, y por eso tenemos que tener un compromiso, porque la libertad que nos fue dada o que tenemos como nuestro modo de ser en el mundo no es mi libertad como sujeto, sino es la libertad de la humanidad, y por eso debemos pensar siempre en un compromiso de humanidad. Además, Sartre por medio de la libertad nos invita a salir de la comodidad de que otros piensen y elijan por nosotros. Obviamente que los demás nos digan qué hacer es mucho más cómodo que tomarnos la molestia de pensar por nosotros mismos, pero es que esto también implica que estamos llevando una vida que no es nuestra. Entonces, seguir pensándonos como libres, seguir adueñándonos de nuestra vida y de nuestras decisiones y de nuestras acciones, es lo que nos constituye como un proyecto. Solamente es nuestro. Nadie más puede decidir por nosotros. Pueden opinar y nosotros podemos escuchar, configurar nuestras decisiones anteriores, volverlas a pensar, volverlas a tomar, configurarlas de cierta manera para que siempre sean mejores, pero siempre dentro de un proyecto vital, único, que es nuestro y que solamente terminará el día en que muramos.